puede empezar su explicación. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias Milagros por la invitación. No sé si se me escucha bien. Sí, doctor, se le puede escuchar. Listo, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a cada uno de Recording in ustedes. progress. Es un gusto para mí. Felicitaciones al CPC del SOCIMED por esta organización. Creo yo que es fundamental para la comunicación científica a nivel de Perú, la evaluación de la ciencia. Y en esta sesión espero de alguna manera satisfacer los objetivos propuestos, ¿no? Y también pues resolver dudas, consultas que ustedes tuviesen. Bueno, tampoco pues les prometo que en una sesión se va a tocar todo lo que implica bibliometría, porque esto es muy amplio. Entonces voy a dar algunos alcances, algunas ideas concretas y también algunas aplicaciones. Y lo que les pido es atención, de repente ya en su momento las preguntas, o si deseas, pues también, ¿no? Levantar tu manito como se manifestó. Y les pido pues siempre esa disposición. Al finalizar tendremos un taller y espero que todos los presentes puedan desarrollarlo para que de alguna manera se evidencie el aprendizaje esperado. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y estamos aquí. Listo. Entonces, el día de hoy, como ya se presentó el tema, tenemos para desarrollar estas temáticas. Y bueno, ya les envío o ya les envié el link por el chat para que ustedes puedan ingresar y luego colocar ahí la respuesta. Nuevamente les estoy enviando el link para que ustedes coloquen sobre la bibliometría. Entonces, vamos a empezar ya con nuestra sesión. Justamente aquí tenemos un poco de reflexión y las preguntas. Asumo que hay varios que están de repente con muchas dudas, inquietudes, entonces esperemos pues contestarlas todas. Y bueno, ya tenemos muchas respuestas y acá les presento, ¿no? Acá tenemos las respuestas de más o menos buena cantidad de asistentes, en el cual se pide pues que usted mencione dos palabras que describan la bibliometría. Como ustedes observarán, colocan por ejemplo medición, investigación, em, asimismo datos numéricos, matemática estadística, indicador bibliográfico, impacto, análisis de libros, búsqueda, matemáticas. Bueno, realmente todo ello está relacionado, pero lo más, digamos, cercano es que es una ciencia, la llamada ciencia de las ciencias, que tiene bases matemáticas y estadísticas para cuantificar la producción científica y evaluar la ciencia. Entonces vamos a ir definiendo nuestro eh, tema objeto de estudio. Acá doy algunos alcances adicionales. ¿Cómo se evalúa a un investigador? Por ejemplo, con CITEC, ¿cómo evalúa? La mayoría quizás conoce que existe un reglamento para evaluar a un investigador. Así también cómo se evalúa a un investigador, cómo se evalúa una revista, cómo se evalúa una institución o quizás un país. Entonces, son preguntas muy interesantes que la bibliometría aporta muchísimo a este tipo de propósitos. Entonces, como ya comenté hace un momentito, ustedes tienen aquí la definición. Concretamente, la bibliometría, si usted, digamos, quiere definirlo etimológicamente, pues es medida de los libros, ¿no? Así, literalmente. Pero este término, esta expresión ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy en día no solamente evalúa, cuantifica bibliografía, ¿no? Sino también todo lo que es la producción científica, resultados de las actividades de investigación. Incluso algunos autores mencionan de que la bibliometría, su alcance no tiene límites, ¿ok? Dentro de los fundamentos de la bibliometría tenemos a la sociología de la ciencia, la matemática estadística,
tecnología de la información, documentación y recursos de información. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Eh, Dado que si uno quiere seguir una línea de investigación y quiere desarrollar estudios bibliométricos, incluso para proponer estrategias, ¿no?, de evaluación, estrategias de gestión de la investigación, estrategias para la política científica a nivel institucional y nacional, de alguna manera debe existir bases sobre estos temas, ¿no? Definitivamente, pues la matemática y la estadística está allí, pero tampoco se pide pues un nivel avanzado, tampoco es para asustarse. Y por ejemplo, recursos de información, ya más adelante les comentaré que la bibliometría pues se ayuda enormemente sobre tono de los recursos de las distintas fuentes de información. También quiero compartir con ustedes más o menos una mirada de todas las métricas que hoy en día existen, incluso pueden haber muchas más, ¿no? Pero acá menciono entre las principales. Ustedes quizás habrán escuchado hablar sobre la informetría, ¿no?, que abarca básicamente todas las metrías. Dentro de ella está pues la bibliometría y la cienciometría. Algunos dicen que la bibliometría es parte de la cienciometría. Bueno, yo consideraría que no. Por eso yo les presento este mapa, este esquema, en el cual sí se superponen, eso sí es cierto. Es decir, muchas cosas de lo que se hace en bibliometría también se hace en cienciometría. Pero ¿qué le diferencia? Vamos a ver en breve la respuesta a esa pregunta. También está las almetrics, ¿no? Almetría como métricas alternativas y otras como ustedes observan. La cienciometría, ojo, básicamente evalúa lo que viene a ser la actividad científica, ¿no?, como disciplina, como una actividad económica. Y esta pues se ciñe en la búsqueda y en la aplicación de políticas científicas. Así, definitivamente, como ya mencioné, pues la bibliometría con la cienciometría están en un alto nivel de solapamiento. Aquí les dejo un texto para que ustedes puedan revisar, de alguna manera también para que les ayude a consolidar más ideas sobre estos temas. También entrando un poquito más a todo esto, lo que es las métricas, eh, hoy en día pues se ha desarrollado bastante la orientación a la evaluación de la ciencia. En ese propósito, en la búsqueda de esos objetivos, pues se divide en dos tipos de estudios, ¿no? Los estudios de input y los estudios de output. La cienciometría en concreto puede abarcar ambas, ¿no? Los estudios de input, digamos, son para, eh, digamos, alcanzar, evaluar, tratar de describir, ¿no?, los recursos destinados a la investigación, ¿no?, los insumos. Aquí se permite conocer el esfuerzo investigador de las universidades. Y aquí coloco varios ejemplos, como ustedes pueden observar. Por ejemplo, hablar de recurso humano investigador. ¿Cuántos investigadores activos existen por cada institución, por ejemplo? ¿Cuántos grupos de investigación existen? ¿Cuál es la inversión del porcentaje del PIB en I+D, es decir, en investigación y desarrollo? ¿Cuánto invierte la universidad en investigación anualmente? ¿Y cuál es la diferencia con universidades públicas y privadas? ¿Cuáles son el número de unidades de investigación, ¿no? El ratio entre docentes e investigadores. O sea, todo esto estudia, pues, son los famosos estudios de input, ¿no?, de entrada. ¿Para qué? Para que esto también produzca el output, ¿no? En este caso, los resultados de las actividades científicas. Y es aquí donde se concentra la bibliometría. Incluso algunos autores intentan dividir la bibliometría en dos grandes vertientes que se llama la descriptiva y la evaluativa. Ahora, exactamente sus límites no se conocen porque al final, cuando uno evalúa, de alguna manera, pues también describe, ¿no? Tiene que empezar por caracterizar a los niveles de agregación. Entonces, concretamente, los estudios de output, como se menciona aquí,
Se describen y se evalúan los resultados de la investigación. Y es aquí donde se usan los indicadores bibliométricos. Ustedes ya habrán escuchado hablar, ¿ok? Pero igual acá les menciono, ¿no? El tema central justamente del día de hoy es qué son los indicadores bibliométricos y cuáles son, qué tipos son. Entonces acá hay muchas propuestas, muchas conceptualizaciones sobre indicador bibliométrico. Maltras Barba, por ejemplo, menciona que son subconjuntos, ¿no?, de las medidas cuantitativas de la ciencia, surgidas a partir del análisis estadístico. Es decir, producto de la recopilación de datos en términos de producción científica, ¿no? Se hace un análisis estadístico y esas métricas, esos resultados son indicadores bibliométricos. Son protagonistas para la cuantificación, nos dice Gorraiz. Y Spinac menciona pues que son esas métricas que analizan diversos aspectos de la actividad científica. Entonces, estos indicadores, ojo, se pueden obtener para autores, para artículos científicos, para libros, es decir, para algún nivel de graduación en el cual usted esté interesado en evaluar. Hay estudios bibliométricos para revistas, también está orientado a la literatura de patentes, ¿no?, y otros afines. Ahora, también quiero compartir con ustedes la evolución del objeto de estudio de la bibliometría. Entonces, desde sus orígenes, incluso al inicio no se llamaba pues bibliometría, se llamaba bibliografía estadística. Y al pensar que podría haber alguna confusión, ¿no?, con bibliografía sobre estadística, se cambió el término por Pritchard, ¿no?, en 1969, donde menciona que el objeto de estudio es libros y medios de comunicación. Así ha ido evolucionando, como ya mencioné, hasta llegar a Sanz Casado, ¿no?, un español investigador, que él menciona que el objeto de estudio de la bibliometría es la cuantificación de la literatura en cualquier tipo de soporte. Y bueno, aquí está lo que les decía también, ¿no?, sobre los recursos de información. Es base, ¿no? Digamos, es fundamental que usted conozca, quizás no todos, ok, pero sí en gran medida, según también tu campo temático, en este caso la medicina, por ejemplo, ¿no?, las bases de datos, los agregadores, las fuentes de información que sirven para hacer estudios bibliométricos. Hoy en día, con el creciente, ¿no?, desarrollo de la tecnología, pues comparando de repente hace 30, 40 años, donde era casi el formato impreso. Entonces era muy limitado hacer estudios bibliométricos. O sea, sí se hacían, pero era a partir de la recopilación manual. Hoy en día, pues, es más dinámico este procedimiento. Es por ello que, pues, existen muchas aplicaciones de la bibliometría. Así como las revisiones sistemáticas, por ejemplo, se sustentan en la literatura científica que están, pues, en estas bases de datos, la bibliometría también se sustenta ahí. No, digamos, al 100%, que también se puede hacer estudios bibliométricos a través de fuentes impresas. ¿Ok? Y quizás alguien está preguntando, yo conozco Scopus, conozco Web of Science, incluso intento utilizar Dimensions, pero yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto de información de lo que está en Scopus ya se encuentra en Web of Science, o quizás cuánto de la información que está en Scopus se encuentra en Dimensions. Entonces acá un estudio de Visser y otros hicieron esta descripción, ¿no?, esta distribución de el número de documentos publicados en cada una de ellas y cuántos se superponen. Por ejemplo, si usted observa en el segundo gráfico, eh, básicamente la superposición es 21,3 millones, ¿no?, de documentos. Scopus presenta 27 millones y Dimension 36 millones. Ahora, no todo de lo que está en Scopus pues está en Dimensions y viceversa también.
Y bueno, tenemos con otros, aunque hoy en día ya Microsoft Academic ya no existe, ¿no? Tal cual, pero acá se hacía más o menos una comparación. Ahora, si tú quieres colocar Google Scholar, ¿no? Es un metabuscador. No es, digamos, si uno quiere hacer estudios bibliométricos con Google Scholar, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? A veces la falta de normalización trae muchos problemas en la confiabilidad de resultados. Entonces, hablando de estudios bibliométricos, para que uno pues inicie con un estudio bibliométrico, debe empezar con una pregunta de investigación, así como cualquier estudio, ¿no? Y la pregunta de investigación pues está basada en la esencia de la bibliometría, es decir, el análisis cuantitativo, que puede estar orientado, como ya mencioné, a autores, a investigadores, también a documentos, ¿no? De alguna temática, disciplina, también estudios bibliométricos dirigidos a revistas científicas, a instituciones. Entonces, si tú quieres hacer un estudio bibliométrico, tienes que definir qué quieres estudiar. ¿Quieres estudiar a instituciones, a países, ¿no? O a nivel mundial incluso, ¿no? Un estudio macro. Y el producto de esos estudios, pues, son diversos, ¿no? Los productos pueden ser informes bibliométricos, presentados para tu institución, de repente para un curso, o quizás para un blog. También uno puede presentar en actas de congresos, es decir, los proceedings, los conference paper. También puede elaborar cartas al editor, puede elaborar artículos científicos, ojo, en distintos niveles de revistas, ¿no? Incluso de revistas de corriente principal. Así también hacer tesis, tanto de pregrado, grado, maestría, doctorado, sobre bibliometría, cienciometría y todo lo que implica sus aplicaciones. Acá coloco algunos ejemplos, ¿no? De estudios bibliométricos. Por ejemplo, aquí está un estudio en el cual hemos publicado hace 2 años sobre la producción científica en Latinoamérica sobre COVID-19, ¿no? En la revista Biomédica. Y bueno, si uno quiere revisar, por ejemplo, las características de un artículo bibliométrico, pues se ciñe a la estructura de la revista, ¿ok? En concreto, si está orientado, por ejemplo, a una temática, una sugerencia para estudios bibliométricos es que se utilice algún diagrama, ¿no? En este caso, se utiliza el diagrama Prisma para poder ver sobre la cantidad de documentos recuperados por cada fuente, por cada base de datos, y cómo se seleccionó para llegar, pues, a un nivel, a un número de documentos. Luego, en la metodología también es importante, ¿no? Definir los indicadores usados. Por ejemplo, acá estamos hablando de productividad, estamos hablando de patrones de colaboración, estamos hablando de liderazgo científico. Entonces, es importante que uno defina también todos los indicadores que va a usar. En un estudio bibliométrico, definitivamente usted no va a poder usar todos los indicadores porque son muchos, ¿ok? Acá, pues, de lo que usted está observando, será quizás la décima o quizás eh, una pequeña parte de todo el pool de indicadores bibliométricos que existe hoy en día. Entonces, eso concretamente, si uno, por ejemplo, hace un estudio en una revista, acá tenemos otro artículo, acá, por ejemplo, se hizo un estudio cienciométrico orientado a países, ¿no? Donde se ha publicado. Por ejemplo, acá se muestra la, el comportamiento de la producción científica peruana con sus pares sudamericanos, ¿ok? Se define en la metodología, ¿no? Los indicadores con sus respectivas dimensiones y luego pues se emite los resultados. Entonces, hacer este trabajo pues no es de la noche a la mañana, pues se requiere eh, cierta práctica, cierta técnica que uno tranquilamente puede elaborar con dedicación. Entonces ahí tenemos más ejemplos. Si sé que ustedes ya tienen el material, pueden
ingresar y verificar pues más ejemplos de estudios bibliométricos, incluso cienciométricos. Ahora sí entramos de lleno a lo que vienen a ser los indicadores bibliométricos, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuántos indicadores existen? O quizás, ¿qué tipos de indicadores existen, no mejor dicho? Pues no existe un consenso, vamos a decirlo así, para poder definir a la clasificación, ¿no?, de los indicadores. Jiménez en el 2016 intenta definir según más o menos este nivel de análisis o de agregación. Indicadores micro, meso y medio o macro. Aunque esto como que está perdiendo, digamos, su uso, porque si uno se pone a preguntar, ¿dónde está el límite entre micro y meso? ¿No? Por ejemplo, dice artículos, pero si hay 1000 artículos ya se convierte en meso. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, esto es como una definición, particularmente yo no lo uso mucho, pero igual les comparto, ¿no?, de cómo se intentaba definir según el nivel de agregación. Acá tenemos otra clasificación, ¿no?, que menciona Peralta González y otros: producción, visibilidad o impacto y colaboración. Y ahí ustedes observan, por ejemplo, varios indicadores, ¿no? Ahora, de todas estas, acá yo he puesto algunas de las principales, ¿no? Y les he puesto en tres, ¿no? Tres dimensiones, concretamente, que son las más usadas, digamos, pero aparte de esto existen otras que también voy a comentar el día de hoy. Acá tenemos, por ejemplo, la productividad, ¿no?, indicadores de productividad, que están orientadas a encontrar, analizar, a describir el número de publicaciones por entidad. Cuando digo entidad, me refiero a autores, me refiero a los investigadores, también instituciones, pueden ser revistas, pueden ser literatura, ¿ok?, o países incluso. Distribuciones por idioma, ¿no? Entonces eso es clásico, saber, por ejemplo, de una universidad, ¿no?, qué porcentaje se publica en idioma inglés, ¿no?, qué porcentaje se publica en español o en algún otro idioma. Distribución por tipos de documentos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, artículos originales, revisiones, cartas al editor, editoriales. Índice de productividad personal. Esto está orientado básicamente para investigadores, ¿no? Es el logaritmo natural de n, en este caso, logaritmo de n en base 10, y se define pues a través de los productores transitorios, productores intermedios y los grandes productores. Es una propuesta, ¿no?, que menciono. Lo otro, la dispersión, ¿no?, que también se puede trabajar con la ley de Bradford. En breve, en esta sesión vamos a profundizar un poquito más sobre la productividad, ¿ok? Incluso vamos a hacer algunos ejercicios y pues, si alcanza tiempo, algunos talleres también. El segundo grupo, que es muy importante, que pues hablar solamente del factor de impacto del site score, me puedo pasar una hora bien explicado, ¿no? Pero la intención acá es darles a conocer para que ustedes también puedan seguir explorando, ¿no?, estos indicadores. Hablar del factor de impacto a veces es muy polémico, es muy cuestionable, porque hay muchas personas que están en contra de este indicador, el factor de impacto que lo otorga Web of Science a sus revistas, ¿ok? Y esto pues básicamente mide el número de citas promedio, ¿no?, de una revista. Ojo, y el factor de impacto solamente otorga Web of Science, ¿no? Año a año. Si alguna revista dice tener factor de impacto y está incluso en su página web, ¿no?, está factor de impacto tal, y tú verificas si esta revista está en Web of Science y realmente no está, entonces la revista es una revista depredadora. Entonces hay que tener mucho cuidado también. El SJR, ¿no?, que es para revistas, y en este caso otorga Simago Journal Rank, ¿no?, del grupo Simago de la Universidad de Granada. Site Score es parecido al factor de impacto, en este caso
publica mismo Scopus, ¿no? Los cuartiles, ¿ok? Que está orientado, por ejemplo, en la clasificación de las revistas en 4 grandes grupos, ¿no? Según Sitescore, según SJR o según factor de impacto, dependiendo qué métrica quieres usar. También está el número de citas, ¿no? Clásicamente, podemos hablar incluso de las autocitas, ¿no? El impacto normalizado que hoy en día también está siendo utilizado por varios investigadores. El tercer grupo de los indicadores lo hemos llamado la colaboración, ¿no? Está, por ejemplo, el índice, el grado, el coeficiente. Un ejemplo de esto para mostrarles, acá tenemos en este artículo que se ha publicado, cómo se determina, por ejemplo, eh, esos indicadores de colaboración, el índice, el grado, el coeficiente. Entonces, dado que el tiempo no nos va a dar para poder enseñar pues, cómo se calcula, pero acá les pongo más o menos de cómo se obtiene, ¿no? De cómo, cuál es el resultado de esos indicadores. Aquí, por ejemplo, en la figura número 3, se menciona los indicadores de colaboración, ¿no? El índice que viene a ser el promedio de los autores por documento, el grado de colaboración viene a ser el porcentaje de documentos en colaboración. Ahí está. Por ejemplo, las publicaciones del 2016 en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, el 100% de esas publicaciones fueron escritos en colaboración, es decir, 2 o más autores. Ahora, el otro indicador que es el coeficiente de colaboración, ¿no? Es aquel indicador que combina las bondades de las anteriores. Y es un valor mucho más robusto, se podría decir, en el cual toma en cuenta las autorías múltiples. Y también tenemos otro grupo, los patrones de colaboración. Tenemos la colaboración geográfica. En este caso, por ejemplo, al hablar de la colaboración institucional, la colaboración nacional, la colaboración internacional. Si uno hace, por ejemplo, un estudio, ¿no? de la colaboración internacional de todas las universidades peruanas, pues obtendría resultados muy interesantes. Y para ver incluso si los que colaboran más internacionalmente tienen más impacto en sus publicaciones, ¿no? Es una pregunta de investigación. Ahora, aquí quiero comentar también sobre los nuevos indicadores. Yo lo pongo entre comillas porque ya no son tan nuevos. Ustedes saben que, pues, lo que se hablaba de repente mm, hace 10 años, ¿no? En su momento, pues, era algo importante, algo novedoso, ¿no? Pero ya está pasando los tiempos y vemos cómo se están comportando esas métricas. Bueno, aquí como comentario les presento, ¿no? Las Almetrics, que son métricas, indicadores que miden el impacto de la investigación. Esto sobre todo en la web social, a través, por ejemplo, de los tweets, a través de eh, hablar del ResearchGate, ¿no? Es una red social académica, los readers de Mendeley, ¿ok? Hablar de otros, digamos, insumos, ¿no? Que sirven para poder elaborar estos indicadores. Ahora, la ventaja de estos indicadores almétricos básicamente radica en que eh, el resultado, la respuesta a la interacción, digamos, ¿no? que se le puede dar a un artículo científico, es en cuestión de segundos o incluso de minutos o de horas. A comparación, por ejemplo, de una cita tradicional, cuando un artículo publica, o cuando una revista publica un artículo, pues
se espera un tiempo para que reciba su primera cita. Va a depender también, ¿no?, de la importancia del artículo y todo ello. En promedio, por ejemplo, ya un mes, ¿no?, o quizás 2 meses para que reciba su primera cita. Incluso más, porque a veces desde su publicación lo están leyendo y mientras se manda a publicar, se manda a revisar, demora más tiempo, ¿no? Por eso existen estrategias que aplican otras revistas, ¿no?, de la publicación anticipada y todo ello. Pero acá las Almetrics te miden el impacto social, ¿no? El impacto en las redes sociales en cuestión de minutos o de segundos. Ahora, no pretenden reemplazar a los indicadores clásicos, a los indicadores bibliométricos. Podrían servir como complemento, ¿no?, las almétricas. Es más, estas almétricas ofrecen, digamos, una amplia gama para artículos incluso de revistas que no están en la élite científica, en el mainstream, ¿no? Una revista, por ejemplo, que no está indexada en Scopus, pero que sí está en Dimensions, sus artículos pueden tener indicadores almétricos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, cuando abrimos, aquí vamos a poner Dimensions, ¿no? Es una base de datos que ofrece un cierto porcentaje de acceso abierto. Acá hay un artículo, por ejemplo, ¿no?, como ustedes están observando, y en esta parte sale Almetric, ¿no? Entonces este artículo seguramente es un artículo reciente. Ahí está por fecha de publicación. Este es el último artículo que han indizado en Dimensions. Y acá ya tiene sus almétricas, ¿no? Los 2 tweets y un reader son augmented. Entonces, lo que las citas, digamos, no ofrece, entonces las almétricas intentan obtener, ¿no?, ese impacto en la web social. Ahí tenemos la distribución. Y aquí está pues la historia del documento, ¿no? Dice el 31 de diciembre de 2022, pero acá ya está el print, ¿no? Digamos, esa publicación anticipada para que los autores, ¿no?, los investigadores puedan ya leer este artículo. Ahora, si yo quiero presentar, por ejemplo, o quiero verificar aquí sobre las citas, entonces seguramente va a existir acá, luego de muchos documentos, recién la primera cita, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, diciendo una cita. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí dentro de los indicadores? Tenemos también otro grupo de indicadores. Estos indicadores que, bueno, gracias también a los trabajos de Robinson García, un español, pues da a conocer sobre las ventajas, ¿no?, de saber estos indicadores de acceso abierto. Preguntarse, quizás a nivel de autor es fácil, ¿no?, decir qué porcentaje de tus artículos están en acceso abierto, ¿no?, por la vía de repente dorada, por la vía verde, vía diamante, y existen varios tipos. Y aquí la idea de repente es saber en los distintos niveles de gradación. Una universidad, ¿qué porcentaje de sus artículos publica? Sus investigadores publican en acceso abierto, ¿no? Entonces existen fuentes para poder elaborar, incluso con la ayuda de las APIs, no sé si alguien habrá escuchado, ¿no?, que un poco tiene que ver con programación. Uno de los programas que ayuda en este procedimiento es el R, ¿no?, con el RStudio, para para obtener los metadatos, ¿no?, de OnPaywall, ¿no?, que viene a ser un recurso de información que sirve para obtener estos indicadores. Entonces, te pueden ayudar a obtener estos indicadores. Ahora, Web of Science, por ejemplo, te ofrece, ya cuando uno hace una búsqueda, te ofrece ahí, por ejemplo, vamos a buscar aquí, vamos a buscar los documentos
en Perú, ¿no? Los documentos en Perú publicados en el último año, por ejemplo, vamos a filtrar. A ver, el 2021, vamos a ver aquí. 2021, acá está el número de documentos publicados en Perú 2021. Y en la parte de la izquierda, como usted observa, está la descripción de los indicadores, ¿no? Aquí está Open Access. All Open Access, Gold Hybrid, ¿no? Free to Earth, Green Published, Green Accepted, Green Submitted. Entonces te ofrece esta clasificación que antes no se tenía, ¿ok? Pero otros, no todos tienen acceso a Web on Science. O por más que tuviesen, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio muy minucioso, quizás no se va a poder tener, ¿no? Si hago estudios con dos bases de datos, quiero unirlos, fusionar, ya tendría pues que tomar una decisión, ¿no? Para poder ver a qué fuente me debo basar para obtener esos porcentajes de acceso abierto. Por eso lo llaman algunos, ¿no?, indicadores avanzados también. Ahora, otro de los indicadores también que son muy importantes, considero que en Perú se debe investigar más sobre esto, son los indicadores de movilidad. Hablar de movilidad, en este caso movilidad científica, y significa pues que una persona se mueve de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, ¿no?, un docente de San Marcos, 2020, en el 2021 aparece con doble afiliación, por ejemplo, San Marcos y la Universidad de Cambridge. Entonces, eso significa algo. Entonces, acá la idea es saber ese comportamiento, ¿no? Nos gustaría saber, por ejemplo, la cantidad o el porcentaje de investigadores que tienen movilidad científica. Y seguramente ahí se van a encontrar muchos resultados muy interesantes, ¿no? Para poder definir incluso políticas científicas. ¿Cuáles son las causas, ¿no?, de esa movilidad? ¿Acaso ser una estancia corta, una estancia virtual, ¿no? Entonces, hay motivaciones, lógicamente, para que un investigador pues se mueva de ese lugar, de un lugar a otro. Incluso se habla de la fuga de cerebros, ¿no? Por ejemplo, peruanos que tuvieron mejores oportunidades en el extranjero y se quedaron allí, ¿no? Por falta de oportunidad quizás, ¿no? Se fueron a hacer una movilidad internacional y ya nunca más volvieron. Entonces, em, quizás ese peruano se formó, ¿no?, desde un colegio público, incluso universidad pública, pero al final todo lo que él ha recopilado, ¿no?, de su conocimiento, de sus habilidades, está em, sirviendo, bueno, laboralmente, ¿no?, en otro país. Entonces, lo que... ¿Sí? ¿Me escuchan? Parece que se cortó. Sí, disculpe, doctor. Hacerles recordar que deben de mantener las cámaras apagadas, asimismo el micrófono, ya que si no realizan esto, se tendrá que se le retirará al participante de la sala de Zoom. Muchas gracias. Doctor, puede continuar, disculpe. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, ¿no?, es importante tener también un registro, ¿no?, de la distribución de movilidad nacional, internacional, de investigadores, incluso de estudiantes, para tomar mejores decisiones, ¿no? Incluso si tú comparas ahí nada más, ¿no?, mentalmente, Universidad A, Universidad B. Universidad A, porcentaje de docentes que tuvieron movilidad internacional, 50%. Universidad B, porcentaje de docentes que realizaron una movilidad internacional, 7%. Entonces,
esta universidad que tiene mayor movilidad quizás también tiene mejores opciones de generar, de formar mejores profesionales porque sus docentes formadores han visto otra realidad, ¿no? Y a partir de esa experiencia en investigación, ¿no? Transmiten a los estudiantes y salen, digamos, con mayores, digamos, no necesariamente beneficios, ¿no? Pero sí em, oportunidades, se podría decir, ¿no? De aprendizaje. Y bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se mide la movilidad? Uno de ellos, como ya mencioné, el cambio de afiliación. En un año, por ejemplo, está en San Marcos, luego en el siguiente año aparece San Marcos con una universidad española, luego de 2 años puede aparecer universidad, ¿no? de quizás de Oxford, ¿no? O la UBA de Buenos Aires, ¿no? Campinas, y así. Además, uno puede ayudarse de otras fuentes, ¿no? El Scopus ID, tranquilamente, si tú quieres ver a un autor, en el Scopus ID aparece todas las afiliaciones que tiene dicho autor. Y eso puede evidenciar de que ese investigador, si tiene muchas afiliaciones, de alguna manera hizo una movilidad, ¿no? También a través del perfil de Publons, ORCID, ¿no? Que también ayuda bastante para la normalización de autores. Y así hay otras fuentes también. Muy bien, entonces, ahora hay otro gran grupo de análisis que no necesariamente son indicadores, sino se les llama análisis estructurales. Y esto ya tiene que ver, pues, con la estadística multivariada, ¿no? A través de distintas técnicas, en este caso la clusterización. Y ahí hablamos de estructuras conceptuales temáticas, ¿no? A través de la red de concurrencia de palabras clave y de términos. Por ejemplo, para saber cuáles son las tendencias de las investigaciones que se realiza en la Facultad de Medicina, qué tópicos se investiga más, o un grupo de investigación que está investigando. Pueden hacer comparaciones incluso. ¿Qué investiga la Universidad A en comparación a la Universidad B, ¿no? Ambos en las facultades de medicina. ¿Cuál es su tendencia, ¿no? Sus temáticas? Entonces, a través de esta red se puede observar ese comportamiento. Incluso ahí también te sirve lo que se llama el overlay, los mapas de superposición, para determinar la evolución de los tópicos según año promedio de publicación. Lo que se investigaba, por ejemplo, hace 7 años, se ha ido cambiando a otros temas y así hasta hoy en día que son temas emergentes. Y uno puede observar ahí ese comportamiento también. El otro tipo de análisis estructural es la estructura social, ¿no? Que tiene que ver con redes de coautoría. Cuando digo coautoría, no solamente me refiero entre autores, también se puede dar la coautoría entre revistas, también entre instituciones, ¿no? Incluso entre países. Y ahí también tenemos el análisis de redes, que es un gran campo de estudio, ¿no? Que tiene que ver ya con nodos, tiene que ver con grafos, y pues ahí em, ayuda bastante para saber, por ejemplo, em, qué redes de colaboración tienen puede ser un investigador, puede ser una universidad, un país, un grupo de investigación, incluso revista. En este ejemplo que les mostré hace un momento, por ejemplo, de la revista peruana, aquí se intentó, ¿no? Se intentó identificar sobre las redes de colaboración entre países, ¿no? Es decir, en las publicaciones de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, cómo esos
cómo los países se comportan en cuanto a colaboración. Ahora, es evidente que Perú está en el centro, ¿no? Porque la mayoría de los autores son peruanos, pero estos autores tienen trabajos en colaboración con autores de otros países, ¿no? Entonces, este tipo de análisis son los famosos análisis de redes. Algunos lo llaman análisis de redes sociales, pero que no tiene nada que ver con Facebook, con Twitter, no, sino es grafos, nodos, etcétera. El otro tipo de análisis estructural es la estructura intelectual, que aquí son dos metodologías bibliométricas en concreto, ¿no? Las redes de cocitación, que identifica la influencia intelectual, ¿no?, de un campo del conocimiento, y el otro es el acoplamiento bibliográfico, que tiene que ver con, en este caso, si fuesen autores, por ejemplo, los autores activos dentro de un campo de investigación. Se dice que dos, en este caso, por ejemplo, si hablábamos de documentos, dos documentos están acoplados bibliográficamente si ambos citan en común a un tercer documento. Y bueno, acá existen algunos ejemplos. Acá hay un estudio que se ha publicado en el año 2020 también, donde se hace un estudio bibliométrico y cienciométrico de Perú, ¿no? Desde la Web on Site. Entonces, en este caso, Perú y Ecuador, ¿no? Aquí se intentó, ¿no?, y se obtuvo las redes de acoplamiento y de eh, cocitación. Acá están los autores activos, ¿no?, dentro de la literatura peruana, y más abajo se encuentran, digamos, la influencia intelectual, ¿no? Los autores que citan, y hay gran influencia de la OMS, ¿no?, en las publicaciones. Y aquí se puede observar incluso clústeres, ¿no? Clústeres de temáticas en el cual tienen relación entre ellos, ¿no? También, por ejemplo, un autor García, ¿no?, que es citado comúnmente por investigadores cuando publican, pues, con afiliación peruana, y así los autores que son la base intelectual, ¿no?, de las publicaciones por autores peruanos, ¿no?, en Web on Science. Y bueno, también frente a todo esto existen, ¿no?, fortalezas, críticas y debates sobre su implementación y uso. Ahora, la crítica viene sobre todo cuando se intenta utilizar una métrica, por ejemplo, que está orientada a una revista, intentan evaluar eso a un autor. Y lo que uno debería evitar, por ejemplo, cuando escucha o cuando quiere conversar, ¿no?, sobre una revista, se dice, ¿en qué revista publicaste, ¿no? ¿Cuál es su factor de impacto? Entonces, según ese factor de impacto, uno quiere evaluar al autor. Y bueno, no es tanto, ¿no? Hablar del factor de impacto tiene su historia. Su creador fue, por ejemplo, en este caso, Eugene Garfield. Pero la idea de Garfield era apoyar a bibliotecas para conocer las revistas que tenían mayor impacto, para que las bibliotecas adquieran suscripción a estas revistas. Luego, pues, ya la historia fue transformándose, ¿no? Incluso se convirtió en instrumento de evaluación. Entonces, por ahí viene alguna crítica, ¿no? Y salen en manifiestos, salen declaraciones. Y esto ya, pues, no es de un año, 2 años, ya tiene varios años, ¿no? Hablar, por ejemplo, de Dora, que viene a ser la Declaración de San Francisco. Y acá tenemos justamente de qué tratan, ¿no? Ellos concretamente lo que dicen es que no todo es el factor de impacto. Dejar de lado, ¿no?, el uso del factor de impacto para evaluar a investigadores. Eso está básicamente creado para revistas. Así como eso, también se debe tener en cuenta que existen eh, asimetría en las distribuciones de las citas, ¿no?, de las revistas. Hay sesgos.
sesgos. ¿Y cuál es el tipo de sesgo? Va a depender, ¿no? En este caso, mayormente sesgos positivos. Solamente unos cuantos no pueden tener gran cantidad de citas y muchos tienen pocas citas. También existe eh, otro movimiento, ¿no? Con investigadores de Holanda, justamente del CWTS, ¿no? Que es una de las instituciones de mayor renombre a nivel mundial en cienciometría. Ellos en el 2015 publicaron el Manifiesto de Leiden, que tiene que ver justamente con una serie de recomendaciones, ¿no? Son 10 principios. Y bueno, ¿esto a raíz de qué? De que, bueno, se ha visto, ¿no? El uso incorrecto de indicadores de evaluación. Entonces, hay que conocer, si uno quiere hacer bibliometría, quiere decir simetría, pues no es usar así por así, no es usar de manera arbitraria, hay que conocer qué es lo que estás midiendo y qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres evaluar? Entonces acá, mediante el manifiesto de Leiden, te dan 10 principios y ustedes pueden observar aquí, ¿no? Que si bien es cierto, la bibliometría ayuda, ¿no? En la evaluación cuantitativa, pero también, ¿no? Debe haber un apoyo sobre la valoración cualitativa a cargo de expertos a través de los portafolios de investigación. Así es. Asimismo, por ejemplo, el principio 5 que ellos sacan, ¿no? Y también está dando que hablar hoy en día, son los datos abiertos. Se habla incluso de Research Data Management, ¿no? De gestión de datos, de investigación, que justamente en Perú recién va a empezar. Ahí tenemos un proyecto, ya que estamos trabajando con investigadores de Bélgica, de Cuba, para poder mejorar toda esa gestión de datos, ¿no? Lo que se trata aquí es de que esos datos que se utilizan en las investigaciones estén de manera pública para facilitar otros estudios, ¿no? Y que puedan ayudar a desarrollar también la ciencia. Y eso viene incluso desde aquí, ¿no? De las orientaciones y principios que da el manifiesto de ley. Así también en el 7, ¿no? Que tiene mucha relación con el principio 1. La evaluación individual de investigadores debe basarse también, ¿no? En la valoración cualitativa de su portafolio de investigación. No todo es cantidad, ¿no? O sea, no todo es esa métrica, sino que debe existir también una evaluación cualitativa. Hablar también de la falsa precisión, evitar esa concreción improcedente. Por ejemplo, le voy a poner aquí un caso. Vamos a ver aquí, SJR. Simago. Vamos a abrir aquí para que ustedes observen. Y nos vamos. A ver, medicina. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, aquí existen 2.489 revistas, ¿no? En esta subcategoría. Y bueno, lógicamente hay muchos en Q1, pero si yo encuentro una categoría en particular, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a poner acá Nursing para buscar rápido el punto de corte. Aquí tenemos, por ejemplo, Nursing. Observen, por favor. La revista que está en la posición 37, Applied Nursing Research, su SJR 0.549. Q1. La revista en el puesto 38, Nursing Inquiry, 0.545. Observen, por 4 milésimas
de diferencia, esta revista ya está en el cuartil 2. Pero esta diferencia no indica nada, o sea, prácticamente estas dos son iguales. Entonces se debe evitar muchos decimales, debe haber una opción, digamos, que reemplace a esta forma de clasificar. A veces la matemática es dura, no es exacta, tal cual lo que sale, ya lo que sale. Pero los investigadores justamente del manifiesto, pues recomiendan eso, ¿no? Evitar la falsa precisión, ¿no? Y la concreción improcedente. Y así existen otros, ¿no? No dejo de mencionar la última. Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente. Así es. Lo que se hace el estudio, por ejemplo, eh, cuando tú haces un estudio bibliométrico en este año, no creas pues que eso te va a durar para 2, 3 años, ¿no? Eh, la producción científica crece de manera exponencial y uno debe actualizar. ¿Ok? Lo que tú tenías, por ejemplo, hace un mes o quizás hace medio año, hoy en día el comportamiento puede cambiar. Claro, te sirvió para ese momento, ¿no? Para tener un resultado muy adecuado, ¿no? Incluso se puede proponer políticas científicas, pero en su principio 10 lo que manifiestan es que deben ser examinados y actualizados periódicamente. Por eso existen, pues, eh, las distintas métricas para revistas que salen de manera anual, ¿no? SJR anualmente. El factor de impacto que sale en JSR también anualmente. Y así. Bueno, no sé si acá hasta aquí habrá alguna pregunta para pasar a desarrollar algunos ejemplos de indicadores de productividad y también para comentarles un poquito sobre el publish or perish. Preguntas, inquietudes. Sí, doctor. Por el chat del Zoom, el participante William pregunta, ¿las herramientas ViewR la recomienda para el análisis bibliométrico? Muchas gracias por la pregunta, William. Por supuesto, William. VozViewer ayuda para mapear la ciencia. Me parece que ustedes tienen una sesión sobre ese punto, pero igual más o menos te comento. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es gratuita, ¿no? La versión. Y es relativamente fácil de usar. Ahora, tampoco pues digo que se debe usar de manera indiscriminada, ¿no? O sea, hay que tener ciertas bases para poder hacer un estudio. Hay que conocer, por ejemplo, cómo se puede normalizar esos metadatos, porque a veces lo que se recupera, pues, el gran problema en estudios bibliométricos es la falta de normalización. Entonces hay que tener cuidado. Pero sí, mi sugerencia, mi recomendación, incluso para todos ustedes sería, si pueden, usen el Moodle. Incluso eso ayuda bastante en programas de doctorado, ¿no? Para mapear la ciencia sobre tu tema objeto de estudio, para mapear esa literatura, el comportamiento de las tendencias de investigación. Una herramienta muy fundamental. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. El participante Rodrigo está levantando la mano. Entonces, Rodrigo, puedes realizar tu pregunta hacia el doctor. Adelante, Rodrigo, no te escucho. De repente tu micrófono. Rodrigo, si no puedes realizar tu pregunta por
micrófono lo puedes escribir por el chat. Normal, yo lo leo. ¿Puedes intentar por última vez encender tu micrófono? A ver si se puede. Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ¿Qué por... tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Tengo una pregunta. Yo justo acabo de publicar un artículo y en vez de las Altmetrics sale como Plan X Metrics, pero responden al mismo sentido, ¿no? Que son como métricas de redes sociales. Entonces, quería preguntar si cada base de datos les da cierto nombre a estas métricas especiales o si es que todas corresponden a un mismo, a lo que vendría a ser Altmetrics, como lo mencionó, ¿no? Quizás Altmetrics son las métricas de redes sociales, pero de Web of Science. A eso iba mi pregunta. Muy bien, gracias, Rodrigo. A ver, para aclarar, el término Altmetrics es el término genérico que describe indicadores alternativos que miden el impacto social en la web social, ¿no? De la literatura. Ahora, ¿qué empresas ofrecen esas métricas alternativas? Ojo, vamos a ver. Una de ellas es altmetric.com, ¿ok? En el cual está asociada, por ejemplo, a Dimension, ¿no? Aquí, altmetric.com. Otra es Plan X, que está asociada con el Elsevier, por eso cuando uno publica, por ejemplo, en una revista de Science Scopus, sale sus métricas, en este caso Plan X, que al final podría variar en una u otra cosa, pero los dos te intentan decir lo mismo, o sea, quieren captar la atención de tu documento en la web social. ¿Ok, Rodrigo? Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Aquí están algunos indicadores de productividad que ya les comentaba, ¿no? Y ya para poder entrar a nuestra sesión, les presento este programa Public Repertoire. Es un programa muy fácil de instalar, ¿ok? Te puede ayudar con muchas gestiones en estudios bibliométricos. Nosotros el día de hoy vamos a utilizar para poder identificar perfiles de Google Scholar de investigadores. Pero como mencioné, tiene muchas otras utilidades. Ya ustedes pueden seguir explorando. Entonces, para eso yo les invito a que instalen este programita. Y si es que lo han hecho, por favor, confirmen con un sí en el chat. Si no, yo los espero. Les voy a mencionar más o menos cómo se instala, ¿no? Ustedes simplemente ingresen aquí, colocan Public Repertoire. Y la primera opción que dice Public Repertoire, hacer clic. Ahí tenemos la ventana, la página del programa. Cuando ustedes desglosan un poco hacia abajo, encuentra Public Repertoire o Microsoft Windows. Puede ver para Microsoft Windows, para Mac OS, ¿no? Para Linux, dependiendo de su sistema operativo. Entonces, si tú tienes Windows, simplemente clic en esta parte y aquí aparecerá lo que dice Publish or Perish Web Installer, ¿no? Yo les pido, por favor, descarguen y luego instalen. Te demorarás 1 o 2 minutos, es fácil de instalación. Entonces, me confirman, yo los espero un par de minutitos para que todos puedan ir trabajando también con este programa.
Así es, los que ya están instalando, los que ya terminaron, por favor, confirmen con un sí. Muy bien. 30 segundos más. Listo, entonces espero que hayan podido instalar este programita. Ahora sí pasamos a un ejercicio práctico. Aquí se pueden realizar búsquedas. Y voy a abrir acá el Puri. Tú le das next a todo y ahí te va a salir. Entonces acá está la ventana. Puedes hacer búsquedas para autores, para revistas. Puedes colocar descriptores incluso, utilizando operadores booleanos. Ayuda también con la gestión de metadatos de distintos formatos de archivos. Puede ser desde Scopus, puede ser desde Web on Science, desde PubMed, desde ERIC. Vamos a hacer un ejercicio. Acá nos dice, desde el programa Pulver-Parish, obtener los indicadores que brinda Google Scholar del investigador José Amado Tineo. Entonces, vamos aquí. Cuando usted abre, les va a aparecer así, ¿no? Incluso esto de acá, lo voy a borrar para que esto no... Así, tal cual como estás observando, así aparece el programa Pulver-Parish. Entonces, cuando quiero encontrar perfiles de Google Scholar de algún investigador, me voy donde dice Google Scholar Profile, ¿no? Aquí. Google Scholar Profile. Y aquí, Find a Profile. Voy a hacer clic. Y aquí voy a escribir José Amado Tineo, ¿no? José Amado Tineo. Ahí tengo. Y luego Search. Y aquí me sale al investigador. A veces pueden haber José Amados Tineos varios, ¿no? Que son diferentes investigadores con el mismo nombre. Te va a salir acá. Y te puedes oír de la afiliación, ¿no? Incluso de sus campos de estudio. Un José Amado Tineo de Perú, pues lógicamente que tú lo conoces, va a ser distinto un José Amado Tineo de Costa Rica, ¿no? Entonces aquí sale como único, clic en OK, y aquí tenemos la lista de publicaciones de este autor. En la parte de la derecha, como ustedes observan, hay un resumen, incluso algunos dando sus métricas. Sus años de publicación oscilan desde el 2017 hasta el 2022. ¿Ok? Y aquí están sus publicaciones del 2022. Luego, aquí sale también los años, ¿no? de citación, desde 2017 al 2022. Los artículos que tienen total, 53. Ahora, no explícitamente van a ser artículos, en algunos casos pueden ser otros documentos, ¿no? Otros tipos de documentos.
Entonces hay que revisar, por ejemplo, que es un capítulo de libro. Ahora, como esto viene de Google Scholar, lógicamente hay que tener cierto cuidado en cuanto a al análisis que uno puede hacer. ¿Ok? Acá hay un cuadro resumen, ¿no? De los años, dice la cantidad de, en este caso, los documentos que tiene, ¿no? Las citaciones, incluso acá aparece. Citation. Ahora, si yo quiero observar su perfil de este autor en Google Scholar, simplemente hago clic donde dice Show Profile. Clic sobre esta opción. Y aquí sale, me redirecciona al perfil del autor. José Amautina, ahí están sus documentos. Te salen otros indicadores de impacto, por ejemplo, el índice H. Y así. Ahora, si yo quiero importar, exportar, no, mejor dicho, estos datos en un Excel para hacer un análisis más fino, lo que puedo hacer simplemente aquí es Copy Results. Clic aquí, luego me voy donde dice Copy Results for Excel with Header. Clic. Y me voy a abrir un Excel. Ok, voy a abrir un Excel. Ahí está. Control V. Y aquí sale pues la información de este autor, ¿no? De los documentos de este autor. Acá puedo filtrar. Incluso acá pueden haber publicaciones duplicadas. O sea que no hay que confiarse al 100% de todo lo que está, ¿no? Puedo hacer un estudio sobre este autor. Listo. Entonces ahí en su momento a ustedes también se les va a pedir para que hagan un ejercicio. Y ahora sí vamos a trabajar. Antes que me olvide, estimados estudiantes o participantes, quiero comentarles también sobre Web on Science y sus índices, ¿no? Que es importante. Estaba consultando justamente con los organizadores y es cierto, ¿no? A veces por diversos motivos no se tiene acceso a Web on Science, pero puede haber de repente alguna forma, ¿no? Cuando hacen un trabajo en colaboración, quizás uno de ellos sí puede tener acceso para que puedan hacer un trabajo bibliométrico. Ahora, Web on Science es una base de datos bibliométrica. Ojo, no te ofrece texto completo, hay que tener muy en cuenta eso. Web on Science lo que te ofrece es la lista de referencias, lista de registros, ¿no? De publicaciones de revistas que están indexadas en esa base de datos. Para poder ingresar a Web on Science hay que contarlo con las credenciales, ¿no? Usuario y contraseña. Esta es la página principal de Web on Science. Y a través de esta página uno puede hacer búsquedas avanzadas, puede hacer estudios, eh, una infinidad de cosas. Para lo que corresponde para la bibliometría es importante identificar sus índices, ¿no? Y sobre todo los que están en el Core Collection, es decir, los que pertenecen realmente a Clarivate Analytics. Clarivate Analytics es la empresa dueña, ¿no? De Web on Science. Ahí tenemos los 6 índices del Core Collections. No sé si ustedes pueden observar los 6 índices. Sí, doctor, sí se puede observar. Muchas gracias. Entonces, quiero explicarles cada uno de ellos. Son índices de revistas. Digamos, el índice pionero
en esta base de datos es el Science Citation Index. Science Citation Index. Ahora lo han denominado Expanded. En breve voy a hablar con más detalles sobre esto, pero también mencionarles que Web of Science también aloja a otras bases regionales, por ejemplo, Chinese Science Citation Database, ¿no? Cielo Citation Index, Data Citation Index, ¿no? Que tiene que ver con distintas fuentes que Web of Science puede permitirnos a través de su plataforma buscar los documentos. Ahora, en lo personal, donde he visto, por ejemplo, en Cielo Citation Index, lo adecuado sería pues que todo lo que está en Cielo ya esté aquí luego de quizás un tiempo prudencial, ¿no? Cuando yo vi, quise hacer un estudio, estaba un poco desactualizado, entonces como que no me llevé en una buena imagen trabajar con los índices regionales, pero eso no significa de que uno no puede hacer estudios. Sí, sí, en su momento sí existen, ¿no? Pueden existir muy buenos estudios que están en esas bases de datos y uno quiere hacer, ¿no? Estudios desde esas bases regionales. Ahora, en cuanto al Core Collections, pues ahí están las revistas netamente, ¿no? De Web of Science. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre todo ello. Y justamente está aquí. ¿Quién no ha escuchado hablar del Journal Citation Reports o del JCR? Es un portal de informes que te ofrece información bibliométrica de revistas que tienen en su página. ¿Ok? ¿Qué más? A través del JCR uno puede observar el comportamiento de revistas, ¿no? Sobre todo el factor de impacto. Y el factor de impacto no está para revistas de todos los índices que he mostrado, solamente para dos índices, que viene a ser el Science Citation Index Expanded y el Social Sciences Citation Index. Pero, ¿qué vienen a ser esos iniciales, esos acrónimos? Ahí está, como ya mencioné, el SAI es el Science Citation Index Expanded, el WSCI es el Social Science Citation Index y el ASCI es el Every Source Citation Index. Este último son el índice de revistas de fuentes emergentes, donde las revistas están allí, pero que no tienen factor de impacto. Son revistas que han cumplido con los criterios de calidad, pero aún no cumplen con los criterios de impacto. Es decir, la revista Web of Science tiene en su política, ¿no?, de indexación 28 categorías, si no mal recuerdo. Entonces, hay muchas revistas, sobre todo el objetivo de la creación del ESI fue ampliar la cobertura, ¿no?, a nivel regional, ¿no?, de varias fuentes, continentes, o en todo caso, regiones periféricas, no solamente basadas en Europa o Norteamérica, sino en otras partes del mundo, incluido Latinoamérica, ¿no? Es por ello que hay muchas revistas, por ejemplo, en Perú, que están en el ESI, pero aún no están pues en los índices que otorgan factor de impacto. Ahora, ¿qué es el Master Journalist? No sé si alguien lo puede leer. Adelante, Blinza, por favor. Claro, gracias. ¿Qué es el Master Journal List? Es un portal de acceso abierto que ayuda a encontrar revistas indexadas a vos, de acuerdo a sus intereses según los distintos índices alojados en la plataforma. Así es, muchas gracias. Cuando uno quizás quiere ver qué revistas están alojadas en Web of Science, y bueno, no tiene suscripción, se queda triste, ¿no? Pero gracias a, bueno, al esfuerzo de Clarivate Analytics, ellos han sacado un portal gratuito que se llama Master Journalist. Y ahora mismo vamos a entrar al Master Journalist, vamos a hacer un ejercicio
donde se va a encontrar, por ejemplo, la cantidad de revistas que están por país, que incluso que están por índice y todo ello. Eso va a ayudar bastante. Bueno, este de acá es el portal de el JCR, Journal Citation Reports, que también hay que tener suscripción. Muchas universidades, ojo, tienen suscripción a Web on Science como base de datos y algunas tienen incluso la suscripción para Journal Citation Reports. Entonces, hay que tener en cuenta. Una cosa es tener suscripción para Web on Science como fuente de datos y otra es tener suscripción al Journal Citation Reports que sirve para hacer un estudio bibliométrico un tanto avanzado, ¿no? De revistas que están indexadas en Web on Science. Entonces acá tenemos, como ya mencioné, el Core Collection para revistas, ¿no? Son 4. Los dos primeros índices otorgan factor de impacto. Hay un índice que es el ARA Humanity Citation Index, el HCI, ¿no? Que están orientadas para revistas en el campo de las artes y humanidades. Ok, pero también se le considera como revistas de corriente principal. Ojo, pero no tienen factor de impacto. La pregunta del millón es ¿por qué estas revistas que son del mainstream no tienen factor de impacto? Lo que pasa es que el comportamiento de citación de estas revistas es ligeramente menor, o quizás, ¿no? En algunos casos sumamente menor, ¿no? En niveles menores de citación que las revistas de los otros índices. Por ello, al sacar valores de factor de impacto, a veces pueden salir valores incluso un tanto como para confusión, ¿no? Con muchos ceros. Entonces, para evitar todos esos detalles, los miembros o los que administran Web on Science han tomado esa decisión, ¿no? De que no tenga factor de impacto. Quizás en un futuro sí lo pueden tener, no se sabe, pero de momento todavía. Y bueno, el otro ya les comenté, ¿no? El Brain Source Citation Index. Vamos a hacer un ejercicio entonces, antes de pasar este taller, justamente con esto, ¿no? Vamos a ver donde dice, según el Master Journalist al 2022, ejercicio 2 estamos viendo, completar la tabla, colocar la cantidad de revistas indexadas. Vamos a hacer el ejercicio con Colombia. Y ya ustedes van a hacer el luego con Perú, con México, Ecuador y así. Entonces yo les pido por favor ingresen a Master Journalist. Ingresan aquí Master, colocan en su buscador Master Journalist y la primera opción que sale es la opción correcta, Master Journalist. A ver, los espero unos segundos. ¿Me confirman por favor con un sí? Que ya ingresaron a esta página, si no me voy a sentir solo, un poco triste. Quisiera que todos participen, por favor. Ok, son pocos los que han confirmado. Ahí yo les paso el link por el chat. Ahí está el link directo. Pero como menciono, usted puede también tranquilamente buscar pues el link o la página ingresando Master Journalist en el buscador de Google. El siguiente paso simplemente es Search Journal, es decir, sin colocar ningún artículo, perdón, ninguna revista, usted va a hacer clic en Search Journals
Y luego, en esta parte donde dice country, aquí, country, vamos a buscar Colombia. Hasta Colombia. Y bueno, se seleccionó Colombia y ustedes observan si aquí aparece la cantidad de 209 resultados en total. ¿Me confirman, por favor? Y a partir de ello, yo voy a identificar según estos índices, ¿no? El primero, recuerden que es el Science Citation Index Expanded. Entonces, quiero saber cuántas revistas indexadas en el Science Citation Index Expanded son de Colombia. Entonces, ¿cómo hago eso? Estando seleccionado ya Colombia como filtro, el siguiente proceso donde dice Web on Science Coverage. Desgloso y voy a seleccionar un check aquí, en un check Science Citation Index Expanded. Selecciono y aquí sale Colombia en el Science Citation Index Expanded tiene 12 revistas. Aquí está. Entonces voy a anotar aquí en mi cuadrito, Colombia tiene 12. Muy bien. Siguiente, el Social Sciences Citation Index. Muy bien. Entonces será de esta manera. Atentos. Voy a quitar el check y me voy ahora al Social Sciences Citation Index. Clic. Y en este caso tiene 6 revistas. ¿Observen? Tiene 6 revistas Colombia en este índice. Coloco 6. Ahora me voy donde dice Art and Humanities Citation Index. ¿Cuántas revistas tiene Colombia en este índice? Mismo procedimiento, aquí quito el check y coloco aquí Art and Humanities Citation Index. Aquí está. Y son 3 revistas en este. Muy bien, Ana Paula, felicitaciones. Aquí son 3 revistas, vamos a colocar. Y acá finalmente en el ESI, ¿no? Emerging Sources Citation Index. Quito esto y luego coloco el Emerging Sources Citation Index. ¿Cuántos será? Otros se me han ganado. Observen, 167, ojo, 167 revistas que están en el índice ESI. Observen esa proporción, ¿no? 167 revistas. Entonces, yo quisiera darles unos segundos nada más para que ustedes me comenten cuáles serían las posibles causas de esta distribución de número de revistas según estos índices para Colombia. A ver si alguien intenta dar una explicación. Espero un minutito. ¿Alguien se anima? Ahora, si ustedes incluso cuando ya completan, ya después de culminar nuestra sesión, para Ecuador, para México, para Perú, van a encontrar resultados muy interesantes. Ojo. Y acá en la última columna se les pide, por ejemplo, Perú en la categoría Medicina General e Interna.
¿Cuántos hay por cada índice? Lógicamente este índice pues está aquí, ¿no? Donde es el primero, pues no va a haber acá en el Art and Humanities, ¿no? Sería quizás algo que sea una revista multidisciplinaria, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles también. Pero aquí en Perú, en la penúltima columna, sí es en general para todos, ¿no? Entonces ustedes pueden tranquilamente hacer esa comparación. Bings nos dice, posiblemente las líneas de investigación se orientan más a enfermedades emergentes. Eh, Estimado Bings, mira, no tanto, o sea, la palabra emergente que lleva pues el índice ESI no es tanto por tópicos o por categorías, por estudios emergentes, ¿no? En los últimos años, sino son las revistas en sí, es decir, revistas que están, digamos, empezando o ya tienen ciertos años en su flujo de publicación, están emergiendo quizás en distintos niveles para que en algún momento se conviertan en índices o en revistas del mainstream, ¿no? De corriente principal. Ojo, no es tanto. Ahora, ¿cuál es en sí una de las, bueno, es una hipótesis que yo puedo dar porque no lo he comprobado a nivel de estudios, pero más o menos la experiencia me dice lo siguiente. Latinoamérica, sobre todo, tiene un amplio sesgo de revistas de corriente principal. Es decir, la representación a nivel de Latinoamérica es muy poca. Es decir, en los índices emblemáticos, ¿no? En los tres primeros. No obstante, en los índices emergentes, revistas para todas las categorías están de alguna manera siendo representadas en mayor medida. Y esto no sucede solamente en Latinoamérica, puede suceder también, por ejemplo, en el continente asiático o en el continente africano. Entonces, tiene esa tendencia. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿dónde están esas revistas de corriente principal? Bueno, Europa, ¿no? Inglaterra, Alemania, Holanda, son esos países que en su gran mayoría tienen las revistas emblemáticas. Y Norteamérica también, ¿no? Que es un país, además de potencia económica, pues una patiz de potencia científica, ¿no? De investigación. Ahí ustedes pueden incluso hacer esto, con esto nada más se puede hacer estudios, ¿no? Y plantear políticas. Colombia, en la última década, si ustedes se ponen a investigar un poquito más, ha tenido muchas propuestas y se han implementado muchas iniciativas para que revistas logren su indexación. Entonces, ellos incluso tienen un sistema, ¿no? Publindex en Colombia. Entonces, eso ha motivado a muchos editores, incluso de universidades, para que publiquen, ¿no? Y organicen, ¿no? Estructuren una revista científica. Ahora, en Perú, cuando ustedes ven los números, son un tanto desalentadores, pero eso no significa que se va a quedar así. Incluso ustedes pueden ser los llamados para poder mejorar, ¿no? El sistema de publicación en Perú y no pues verlo a corto plazo, ¿no? Esto se puede ver un reflejo de repente 5, 10, 15 años, ¿no? Y no quedarnos en el conformismo. Entonces yo motivo a cada uno de ustedes, ¿no? Que, claro, su ámbito lógicamente es la medicina, ¿no? La salud está muy bien, pero quizás como una de sus líneas también puede ser líneas orientadas a políticas de investigación, pues enmarcadas en salud, ¿no? A través de la bibliometría. Muy bien, entonces para culminar, me parece que el tiempo ya nos ha ganado. Yo les quería mostrar ahí ustedes tienen un Excel, ya les he pasado también. En la pestaña que dice Taller 2.1, justamente el estudio trata sobre los 565 documentos publicados en la revista, no, acá dice, en la revista peruana de medicina experimental y salud pública,
durante los años 2010 a 2019. Estos fueron recuperados de Scopus y luego normalizados. Y bueno, se ha tomado en cuenta algunos criterios de inclusión y exclusión y se han optado por 3 tipologías, ¿no? Según lo que ustedes observan aquí en el Excel. Entonces acá tenemos, si yo quiero hacer el filtro, por ejemplo, documento, tipo de documento, artículos originales, artículos breves y las revisiones. Claro, hay otras tipologías que han publicado, pero eso no entraron al estudio. Entonces lo que pide aquí concretamente es el gráfico de tendencia según tipología documental. Cuando usted hace un gráfico en Excel, más o menos les va a salir así. Ya por motivos de tiempo no les voy a enseñar el procedimiento, pero igual ahí ustedes tienen más o menos cómo podría salir ese gráfico, ¿no? Entonces ahí está el gráfico de tendencia. Entonces hacer este gráfico es una forma de presentar el indicador bibliométrico de productividad según año y tipología. Es decir, un análisis de indicadores combinados, ¿no? Año de publicación y luego la tipología documental. Entonces, acá en el eje X, por ejemplo, lo que me faltaría es seleccionar los años, aquí, para que se pueda representarnos con mayor facilidad, desde el 2010 al 2019. Cuando uno culmina, por ejemplo, esto, acá les muestro más o menos cómo podría salir, ¿no? Este es incluso el estudio que hemos publicado que ya les decía. Y el gráfico es esto, ¿no? El gráfico culminado, el gráfico elaborado. Aquí está, ¿no? La producción de originales es mayoritaria, ¿no? En todos los años, a excepción del 2013, donde el original breve fue la tipología con mayor producción. Las revisiones en concreto tienen un nivel de publicaciones con menores frecuencias, ¿no? En todos los años. Y bueno, esta es la tendencia, ¿no? De publicaciones según tipología en la revista. Ahora, esto también tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué en el 2013 los originales breves superan a los artículos originales? Seguramente ha habido algún número monográfico, alguna convocatoria de números especiales, posiblemente, por ello ha sido este aumento, ¿no? Entonces ahí tenemos esa distribución. En el siguiente ejercicio tenemos también datos que corresponden a autores según número de documentos publicados sobre alfabetización informacional. Y aquí se pide el top 10 de autores más productivos. La siguiente hojita, en este Excel, en el 2.2, ahí está. Autores ordenados según número de documentos publicados, ¿no? En la temática de alfabetización informacional. Cuando tú ordenas, cuando tú haces todo el procedimiento, más o menos te va a salir así. El top 10 de autores más productivos, ¿no? Y aquí está el IP. El IP no es otra cosa que el logaritmo de N. N es la cantidad de documentos del autor. En 5 minutos, a ver, quiero que me comenten cuántos documentos, perdón, cuántas revistas, ojo, cuántas revistas indexadas, ¿no? En Web of Science, en sus diferentes índices tiene Perú. Doctor, hay una pregunta en el chat. ¿Qué significa el SCIE? Muchas gracias. El SCI, ¿no? Que es el Science Citation Index Expanded. Ahí en la diapositiva número, a ver, vamos a ver aquí. La diapositiva número 41 está el significado de cada índice. Y en la diapositiva número 39 también se explica en parte las características de los índices, ¿no? Que se complementa con la diapositiva número 38. Entonces, alguien podría decir,
¿Por qué esa diferencia entre el número de revistas indexadas entre Perú y Colombia? Doctor, el participante Vince por el chat nos comenta que es porque no hay revistas peruanas indexadas a GUS. Sí, gracias, Vince. Mira, con esto ya complemento. Claro, o sea, la figura o, digamos, el resultado que ahora mismo ustedes están obteniendo revela eso mismo, ¿no? De que no hay revistas peruanas indexadas en Open Science, incluso o sobre todo, ¿no? En estos índices emblemáticos. La pregunta aquí es ¿por qué? Como se les mencionó, en Perú quizás no ha habido esa política desde mucho antes de apoyo a las revistas científicas. Eh, yo diría, ¿no? Que para revertir esta situación es el momento, es ahora, generar políticas científicas de apoyar a la gestión editorial, proveer de un comité editorial sólido, incluso si hay muchas revistas, se puede plantear la fusión de revistas de la misma categoría con el mismo enfoque para poder incrementar sus posibilidades de indexación y, ¿por qué no?, llegar pues a tener esa categoría, ¿no?, de índices emblemáticos. Entonces creo yo que es el momento, pues de alguna manera, para ver los frutos en 5 o 10 años. También acá hay algunas opiniones, me parece, por ejemplo, a ver, Rodrigo, ¿no? Quizás por mayor promoción. También, o sea, es una combinación de varios factores, mi estimado Rodrigo. Pero como menciona, incluso esto podría ser motivo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en el ámbito de la medicina, solamente en medicina, revistas de medicina, comparen Perú, Colombia o a nivel de los países latinoamericanos. ¿Cuál es la realidad? Claro, o sea, no se atreven a apostar por el apoyo a la publicación científica. Y esperemos que ahora, ¿no? Con la propuesta de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, exista mayor eh, apoyo, mayor incentivo, ¿no? Tener ese reto de apostar por la gestión editorial de las revistas científicas que representen universidades y pues instituciones, ¿no? Acá en Perú. Entonces, eso sería mi participación, estimados. Muy buenas noches, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les pido que sigan ustedes investigando, sigan em, tratando, ¿no?, de conocer esta interesante ciencia que viene a ser la bibliometría. Si es que ya no hay más preguntitas, yo me despido de ustedes. El comité organizador y todos los participantes agradecemos por haber explicado esta ponencia y taller. Muchas gracias, doctor.